La corteza cerebral humana ha sido tradicionalmente dividida en 5 secciones llamadas lóbulos del cerebro. Cada uno de ellos presenta una estructura determinada y se encarga de desempeñar actividades y funciones distintas, aunque muchas son compartidas. Uno de ellos es el lóbulo temporal, región cerebral fundamentada para habilidades como el habla, la percepción auditiva, afectividad, memoria, reconocimiento de caras, emociones, especialmente el miedo. El lóbulo temporal dominante está implicado en el recuerdo de palabras y nombres de los objetos. El lóbulo temporal no dominante, por el contrario, está implicado en nuestra memoria visual, caras e imágenes. Está ubicado detrás de cada sien frente al lóbulo occipital, que está ubicado en la nuca. Procesa información de los oídos, contribuye al balance y el equilibrio. Una lesión en esta área podría provocar prosopagnosia o incapacidad para reconocer caras. El lóbulo temporal se divide principalmente en 2 regiones: dorsolateral, base de funciones cognitivas asociadas con varios sistemas sensoriales, sobre todo con el lenguaje articulado, y puede asociarse con varios estados psicopatológicos, estando más relacionados con diagnósticos psiquiátricos que neurológicos. Ventromedial. Contiene partes importantes del sistema límbico y por tanto contribuye en forma significativa el tono emocional. Lóbulo temporal izquierdo. La lesión del lóbulo temporal izquierdo interfiere gravemente con el reconocimiento de la memoria y la formación del lenguaje. El lóbulo temporal derecho. Los pacientes con una lesión unilateral adquirida del lóbulo temporal derecho habitualmente pierden agudeza para reconocer los estímulos auditivos no verbales, por ejemplo la música. Lóbulo occipital. El lóbulo occipital es uno de los lóbulos cerebrales más pequeños y ocupa una pequeña porción de la parte trasera del encéfalo entre el cerebelo, el lóbulo temporal y el lóbulo parietal. Su función principal es comprender la corteza visual, que es la zona de la corteza cerebral a la que llega primero la información proveniente de las retinas. A su vez, la corteza visual está dividida en varias regiones que se clasifican en: primero es el área visual primaria o región 17 de Brodmann. En caso de sufrir una lesión en esta región, la persona sería incapaz de ver porque no podría apreciar ningún estímulo, a pesar de que sus retinas y sus ojos estén en buen estado. El área visual secundaria 18 de Brodmann, aquí se extiende la corteza preestriada y la inferotemporal. La primera, además de recibir información del área visual primaria, se encarga también de estimular la memoria. El área visual terciaria, 19 de Brodmann, esta área recibe información de las estructuras anteriores. Su principal función es procesar el color y el movimiento. Las lesiones en el nódulo occipital pueden ser la visión ciega o ceguera cortical, aparece como consecuencia de una lesión bilateral en la corteza visual primaria. Los pacientes con este problema ven formas difusas, estímulos vagos de los que no pueden reconocer ni la forma, ni el color, ni la situación, y ni siquiera si se están moviendo o no. También están las alucinaciones visuales. Una lesión en esta área de nuestro cerebro también puede producir algo tan llamativo como impactante. Estas alucinaciones visuales pueden llegar a suceder que la persona vea lo que le rodea de forma torcida, con colores extraños, con tamaños distorsionados, muy grandes o muy pequeños. También está la epilepsia. Son esos casos en los que el paciente, a raíz de ser expuesto a un flash de luz intensa, puede experimentar un ataque epiléptico al sobreestimular las neuronas de esta área. Cabe señalar que el lóbulo occipital puede estar relacionado con otros procesos que van más allá de la visión. Los neurólogos intuyen incluso que también estaría involucrado en la memoria. Mi nombre es Evelyn Ayola y les voy a hablar del lóbulo parietal. Esta parte del cerebro es una zona de la corteza cerebral que queda ubicada justo detrás del lóbulo frontal. Ambos lóbulos quedan separados por el llamado surco central o cisura de Rolando. Sin embargo, el lóbulo parietal trabaja conjuntamente con este y con el resto de los lóbulos del cerebro, ya que incluye una gran área de asociación que puede ser vista como una central, en la que muchos tipos de información se mezclan para generar una unidad. Aunque el lóbulo parietal se especializa más en ciertas funciones cerebrales que en otras, una de las características principales es que integra datos provenientes de distintas fuentes. Por ejemplo, mezcla datos relacionados con lo que vemos y aquellos con los que nos hablan de lo que escuchamos, y hace que parezca una experiencia perceptiva completa.
Las funciones de esta zona del cerebro son muchas y muy variadas y se llevan a cabo en las redes de neuronas del lóbulo parietal, pero en modo resumido se puede decir que juegan un papel muy importante, especialmente en 3 clases de procesos. La integración y el procesamiento de la información sensorial proveniente de diferentes canales, el procesamiento de la información simbólica en la que se incluyen procesos relacionados con el lenguaje y su utilización, y el proceso de la información numérica como algo básico para poder contar y realizar algunas operaciones matemáticas. Hablemos de las lesiones. Cuando hay una lesión en el hemisferio izquierdo del lóbulo parietal, puede resultar en la aparición del síndrome de Gersand, que incluye síntomas como la acalculia, que es la incapacidad adquirida a la hora de realizar cálculos, la confusión de la izquierda y la derecha, que son problemas de lateralidad, y la dificultad a la hora de escribir, que se llama agrafia. Las lesiones en el lóbulo parietal derecho pueden producir heminegligencia, es decir, la incapacidad para prestar atención a los estímulos presentes en el lado izquierdo del cuerpo, a la vez que la persona no se da cuenta de este problema, que es un fenómeno conocido como anosognosia. Cuando los dos lóbulos parietales, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, están lesionados, puede aparecer el síndrome de Valiant. Este es un desorden neurológico grave que afecta sobre todo a la percepción y a la capacidad psicomotriz. Cuando hablamos del lóbulo parietal, podemos decir que este se caracteriza por el modo en que trabaja conjuntamente con muchas otras zonas del cerebro, ofreciéndoles un espacio en el que pueden integrar entre sí sus torrentes de información. Lóbulo frontal es la estructura anterior de la corteza cerebral. Se encuentra situado por delante de la cisura central y por encima de la cisura lateral. Sus áreas de Broman son el campo frontal, el área de Broca, la cognición y el motor. Sus regiones son 6. La primera es la motora primaria, que se encarga de llevar a cabo los movimientos individuales en diferentes partes del cuerpo. La segunda es la premotora, la que complementa la acción del área motora. Activa y participa en la acción de una secuencia que viene desde la memoria y exige un movimiento preciso. Está la tercera, que es la suplementaria. Es la que se activa antes que el área primaria. Cuando el sujeto imagina que realiza una actividad, organiza un plan motor. La cuarta, la ocular frontal, controla los movimientos voluntarios de los ojos y es independiente de los estímulos visuales. La quinta, el lenguaje de Broca, produce la formación de palabras por su conexión músculo, laringe, boca y lengua. Y la sexta, su área frontal, que se vincula con la personalidad, o sea, se relaciona con el juicio del individuo. Sus funciones son la planeación, el control conductual, la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento, la cognición y la conducta social. Unas alteraciones serían la afasia de Broca, trastorno bipolar, esquizofrenia, depresión, convulsiones y el autismo.